voy a presentar brevemente y después los voy a dejar hablar a ellos, ¿sí? Con Norbert hicimos un vivo hace unos días sobre su libro Fosforescencia y Liderazgo. Jack compartió un vivo con Paddy Lanuse en el Instagram de IDICO, y Jack además nos coachea, por decirlo de alguna manera, como a nuestro equipo de comunicación y a otros equipos dentro de IDICO, así que nos conocemos bastante por ahí. Norbert es psicólogo, es máster en desarrollo organizacional, tiene más de 30 años de experiencia trabajando en organizaciones de todo el mundo y escribió Fosforescencia junto a su hijo Ricard, que es el libro sobre el que hablamos en el vivo. La verdad que sus conceptos pueden aplicarse a todo tipo de organizaciones, no solo las empresariales. A mí me gusta también que todo lo que vayamos diciendo hoy lo apliquemos a las familias, a los grupos de amigos, ¿no? Brillar y hacer brillar es la clave de un líder íntegro según Montfort. Y su Instagram es @Montfort_management. Igual después los vamos a robar. Jack Smart es counselor psicológico, magíster en comunicaciones y es licenciado en comunicación social. Y durante su carrera trabajó en el sector público, ejerció la docencia en distintos niveles, fue gerente de DIRCOM de Unilever, y hoy se dedica al desarrollo humano en organizaciones y al counseling, desarrollo personal y profesional, ¿no? Y cuando yo le pregunté cuál era su propósito, me dijo que era contribuir al crecimiento de personas, de equipos y de empresas, promoviendo una mayor conciencia, interacciones efectivas y el despliegue de máximo potencial. Tiene 4 hijos. No, Montfort, vos tenés 2, me habías dicho, ¿no? Dos. Tengo 2 hijos, sí. Andrea y Ricard. Andrea y Ricard. Jack tiene 4 y su Instagram es @Jack_Smart_Arg. Ahí quedó. Bueno, la cuestión es que como ambos se dedican al desarrollo humano en las organizaciones y ponen a la persona en el centro, a mí me interesaba charlar un poco, sacando conceptos de cada uno de los dos, intercambiarlos y preguntarle al otro, ¿sí? Porque en realidad las personas somos una unidad, así que si estamos bien en lo laboral, también lo estaremos en lo personal y podemos sumar en ambos lados, ¿no? A ver, la primera pregunta que les quiero hacer a los dos y que lo debatan ustedes es ¿por qué la persona en el centro, ¿no? Y cómo es una organización que apuesta al crecimiento de las personas. A ver, Rosario, no sé si Jack está de acuerdo. Yo lo que diría es, la pregunta debería ser, ¿cómo puede ser que haya organizaciones que no pongan a la persona en el centro? Yo diría que ¿cuál es el sentido, cuál es el propósito de una organización si no poner a la persona en el centro? Es decir, todo lo que hacemos en una organización debería ser para el cliente, con lo cual hay que poner al cliente en el centro, pero además no tiene absolutamente, bajo mi punto de vista, ningún sentido tan solo querer una compañía que crezca, porque si al final lo que queremos en una compañía que crezca sería como biológicamente ser un tumor, ¿no? Entonces no tendría ningún sentido. Por lo tanto, yo diría que el factor importante es que haga crecer también a su gente, con lo cual, para mí, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía tengamos tantísimas organizaciones que no pongamos a la persona en el centro, cliente o trabajador? Y primero, una aclaración que estuve pensando en estos días, Rosario, que es que una de las cosas que creo que ha traído la pandemia, la cuarentena, este 2020 tan imprevisible, es como la oportunidad de reemplazar debates por diálogos. Yo antes de la cuarentena y en los años anteriores y en mi vida normal, siempre quería debatir y quería ganar. Quería que el otro termine pensando como yo pienso. Ahora, en este tiempo tan incierto y con tanto temor dando vuelta, y donde la vulnerabilidad se hizo tan patente, quiero dialogar para tratar de entender al otro y encontrarme un poco más a mí. Y esto, y creo que me gustaría que a las personas nos pase eso, y escuchándote, Norbert, lo de la persona en el centro, ¿no? El 100% de las organizaciones dicen, nuestra gente es lo más importante, el 100%. Vos te encontrás con cualquier líder de una compañía entrevistado periodísticamente y en el 100% de las entrevistas dicen, las personas son nuestro recurso más importante. Pero vaya que después hay como una brecha entre el cuadrito colgado o el discurso del líder y lo que ocurre en el día a día. Y las personas quedan postergadas de ese lugar. Y cuando una persona queda postergada de su lugar de centro, se desanima, se desmotiva, pierde el sentido y no da su máximo potencial. Después se aburre, se pone triste y el domingo a la noche se deprime, porque al día siguiente tiene que ir a trabajar. Y esa persona llega al trabajo
arrastrando los pies y no da lo mejor. Y si no da lo mejor, esa compañía pierde valor, pierde oportunidad, pierde riqueza. Entonces, estoy de acuerdo con Norbert. ¿Cómo podría ser que la persona no esté en el centro? ¿Qué pondríamos en el centro si no? Ahí es. Y fíjate, Jack, que yo diría que Rosario, si lo que queríamos era tener diálogos y no debates, lo ha hecho mal, porque creo que coincidimos 100% en todo. Por lo tanto, porque fíjate, cuando comentabas esto, en mi perfil de LinkedIn, justo lo que planteo es eso. Estoy harto de que toda la gente diga que el principal activo de su compañía es la empresa. Y lo pongo en mi perfil de LinkedIn como la entrada. Igual que estoy harto de que todas las compañías digan que ponen al cliente en el centro. Si realmente pusiesen al cliente en el centro, trabajaríamos muchísimo mejor, ¿no? O sea, y yo lo que creo es que dado que no colocamos a la persona en el centro, y coincido plenamente contigo, Jack, es que tenemos muchísima mediocridad en la organización, ¿no? Y yo creo que el concepto de la mediocridad a lo mejor suena como muy fuerte, pero si no mediocridad diría entrar en rutina, ¿no? Y por eso yo creo que hay un KPI, un indicador fantástico para todo el mundo para ver si está entrando en burocracia, en rutina, en mediocridad, y es como tú muy bien planteabas, el domingo tarde. Si el domingo por la tarde alguien piensa, qué mierda mañana, perdona la expresión, qué mierda mañana tener que ir a trabajar, cuidado que tienes el indicador de mediocridad metido en tus venas, ¿eh? O sea, porque es muy triste levantarse el lunes pensando, ¡guau! ¡Qué asco!, ¿no? Y hay muchísima gente que no es afortunada a la hora de ir a trabajar, con lo cual creo que estamos súper alineados ya. ¿Y qué piensan, saliéndonos un poco del guión, pero más o menos, qué piensan acá del rol de los líderes, ¿no? Y de una influencia más como fosforescente, como dice Norbert en su libro. No sé, Jack, si lo leíste al libro, pero él habla de líderes que son fosforescentes porque tienen esa capacidad de brillar, pero de hacer brillar al otro. ¿Qué rol juegan acá en esto de poner a la persona en el centro? ¿Creen que que un buen líder puede ir contra la organización y cambiar esto? Yo voy a contestar de esta manera. El libro no lo leí porque yo a Norbert no lo conocía hasta que hace poco tiempo vos me contaste quién era. Cuando vos me contaste quién era, me convenciste o me influiste directamente para que yo vaya a Google a buscar quién era. Luego que fui a Google, empecé a encontrar quién era. Y empecé a darme cuenta que algunas de las cosas que Norbert decía me resultaban atractivas y me inspiraban y me daban ganas. Para mí un líder es alguien que le da ganas a otro. Ganas, por ejemplo, de imitarlo. Es decir, yo voy a trabajar a una oficina, me encuentro con mi jefe, que teóricamente debería ser mi líder, pero cuando yo lo miro, digo, yo no quiero ser como él. Claro. Él no es mi líder, él es mi jefe porque le dieron un cargo por un tiempo, pero yo lo único que quiero es que deje de serlo. Y el día de mañana, cuando ya no trabaje en ese lugar, no me lo quiero cruzar. En cambio, un líder es alguien a quien uno recuerda para siempre, porque la huella queda muy profunda en el alma propia. Una persona que generosamente hizo mucho para sacar lo mejor de mí. Para mí un líder tiene dos características: inspira y potencia mi capacidad, mi talento, me hace sentir valioso. Eso. Entonces no lo leí, pero lo voy a leer, porque el concepto que me dijiste, Rochi, de fosforescencia y esto de el brillo, me encanta. Me encanta. Así que lo voy a leer y después lo voy a desafiar a Norbert o dialogaré con él. Genial. Cerca del mar. Genial. No, obviamente el mejor ejemplo de liderazgo es el liderar con el ejemplo, ¿no? Con lo cual creo que es clarísimo lo que planteas, ¿no? Hay personas a las que las ves y dices, no, por favor, gracias por estar ahí porque sé lo que no quiero ser, ¿no? Claro. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, volviendo al concepto que nos planteaba Rosario, de si realmente el líder puede desafiar ese concepto cultural y poner a la persona en el centro, yo es que creo que es la única forma posible, ¿no? Y además, a mí siempre me gusta decir que para liderar no hay que pedir permiso, ¿no? Porque a veces pensamos que el único liderazgo es el que tiene la persona con jerarquía, ¿no? Entonces, yo creo que esa persona tiene liderazgo. Ahora, a lo mejor no ejerce liderazgo. Esa es la gran diferencia que hay entre ser y ejercer, ¿no?
Afortunadamente tenemos muchos que son y ejercen, eso es fantástico, pero en la mayoría de compañías los grandes líderes ejercen liderazgo sin tener estatus y posición, ¿no? Es más, yo creo que los grandes cambios en las compañías los ejercen líderes que han sido considerados primero como herejes. Es decir, Claro. de alguna manera, si no eres un hereje, no cambias Sí, nada en la compañía. exacto. La única forma posible es desafiar. Por eso, a mí a veces me gusta comentar en las capacitaciones y preguntarle a los directivos que tenemos, es decir, oye, ¿a cuánta gente estás incomodando en la empresa? Porque si no incomodas a nadie en la compañía, perdona, pero no eres un buen líder. Porque yo creo que absolutamente el status quo de la organización tiene que cambiarse bottom-up y eso implica mover las estructuras de la compañía, ¿no? Por lo tanto, creo que la única forma de colocar de verdad a la persona en el centro es a través de líderes. Líderes que lo sean o líderes que lo ejerzan. ¿Y qué rol juega acá el tema de la seducción? También un buen líder lo podemos pegar a la trascendencia, ¿no? A ir más allá, quizás no del puesto que ocupan, sino del papel que eligieron ocupar, digamos, no por el rol jerárquico dentro de la empresa ni por el cargo, sino por cómo eligieron moverse. Hay un montón de líderes que quizás no tienen el cargo más alto. Mira, me viene resonando hace un ratito, mientras lo escuchaba Norbert, algo que hace tiempo vengo pensando, estoy convencido, no digo que tenga la razón, pero estoy convencido. Y es un cliché, aviso que es un cliché. Quien no se lidera a sí mismo no puede liderar a nadie. Claro. Entonces, liderarse a uno mismo para después ejercer y tener el cargo es cuánto me conozco, cuánto me acepto, cuánto me respeto. Yo hice carrera corporativa, fui jefe, gerente y director. Ya pasaron 10 años de esa carrera. Miro para atrás y me digo a mí mismo, ¿qué inseguridades tenía? ¿Qué miedos tenía? ¿Qué necesidad de controlar a otros que tenía? Es como que a veces digo, si tuviera la oportunidad de nuevo, tendría menos de esas 3 cosas. Porque yo creo que un líder es alguien que, además de que trata de huir de la mediocridad mencionada por Norbert, huir de ese lugar medio, gris, sin vida, es una persona que acepta que es vulnerable, que acepta que es finito, que acepta que no es eterno o no es inmortal, por lo menos acá en la Tierra. Tuve un jefe en mi carrera corporativa que reconozco que terminó siendo mi líder y hasta el día de hoy lo recuerdo como un líder, que un día entré a su oficina, él era el número 1 de la compañía, y yo le digo, ¿cómo estás? Y me dice, acá estoy, solito, solo, como siempre. Y eso generó una conversación con él sobre la soledad del líder. Sí, es verdad. Porque yo le pregunté, ¿qué me querés decir? Y me dice, lo que te quiero decir es que se puede discutir todo, podemos estar en reuniones de directorio donde cada uno diga lo que opine, y yo voy a decir lo que opine también, y otros harán silencio para no contradecirme. Al final, yo me voy a quedar sentado en mi oficina y voy a ser el que tengo la última palabra, y a veces tengo miedo de cometer errores muy grandes. Creo que ahí se convirtió en mi líder, cuando dijo eso, ¿no? Porque yo dije, wow, este tipo que tiene una imagen de tanta soberbia, de tanto dominio, que ahora se muestre tan vulnerable y tan humano, a mí me dan ganas de seguirlo, porque me conecta con mi propia vulnerabilidad o mi propia humanidad, ¿no? No sé qué te genera, Norbert, esto que acabo de decir en tu experiencia con directivos, como decías antes. ¿Te has encontrado algunos así que vos decís, esta persona destila humanidad en lugar de poder? Obviamente te encuentras alguna, pero no tantas como deberíamos encontrarnos, ¿no? Yo particularmente pienso que todo lo que tú has descrito se resume con, creo que no has usado la palabra, con humildad, ¿no? O sea, para mí es la clave de un buen director, de un buen gerente, ¿no? La humildad. Es más, hay quien dice que ser sabio, si se puede serlo, es la conjunción entre el conocimiento y el talento y la humildad, ¿no? Porque la sabiduría es esa, ¿no? Solo sé que no sé nada, ¿no? Nos lo decían hace muchísimos años, ¿no? Pero fíjate que en lo que estabas comentando, ese que es ahora todavía tu líder y tu referente,
creo que planteaba exactamente lo mismo que tú has planteado al inicio, Jack, cuando decías, espero que haya diálogos y no debates, ¿no? Porque en las compañías yo creo que sigue existiendo todavía, hoy en día, tristemente, el hecho de que cuando un director expone en una sala de juntas, hay un silencio organizativo, ¿no? Entonces, y además, muchísimos directores dicen, qué bien, están todos alineados. No, perdón, lo que pasa es que no se atreven a rebatirte, ¿no? Porque Claro. lo que no es normal es que no haya conflicto en una compañía. Lo que no es normal es que no haya conflicto en una familia. Lo que no es normal en que tus hijos te digan, sí, papá. No puede ser, es atípico. Cuando dos personas tienen pensamientos distintos, como es lo normal, no podemos rápidamente decir sí, ¿no? Entonces, yo creo que es otro de los conceptos que genera el buen líder, ¿no? El crear ese espacio, crear ese ambiente para que haya discrepancias, ¿no? Y que esas discrepancias afloren, porque es la única forma de crecer. Pero tristemente, y tú te lo has encontrado tanto como yo, Jack, yo creo que la mayoría de líderes son arrogantes y son arrogantes probablemente por lo que tú planteabas, por esa coraza que tienen que ponerse porque en el fondo no se conocen y saben que no son potentes, pero quieren ser divos, dioses, y no se dan cuenta de que todos tenemos ángeles y demonios, ¿no? Y es más, si matas mis demonios, también matas mis ángeles. Por lo tanto, yo creo que es un factor de somos seres humanos y el hecho de que ocupes una posición altísima en la compañía no deja de ser una persona humana y humilde, ¿no? Por eso cuando hablabas de me resuena, me ha encantado esa palabra, porque por el liderazgo resonante de Boyatsis, ¿no? Que es ese tipo de personas que generan en los demás la capacidad de sacarles lo mejor de ellos, ¿no? Y eso es un líder resonante. En cambio, hay otros líderes que dices, ¿cómo es capaz que cada vez que veo a esta persona saque lo peor de mí, ¿no? Hay gente que es capaz de sacar lo peor de ti. En cambio, el líder resonante saca lo mejor de ti, ¿no? Pero no tenemos tantos, ¿eh? Pero bueno, vamos a por ellos. Y ahora que están hablando de esto, me viene a la mente el concepto tuyo de, Norbert, en tu libro vos hablas de liderazgo femenino, no porque provenga de las mujeres, sino como una forma de liderar. Y sin embargo, a pesar de que decís que no porque provenga de las mujeres, todas estas características que vos estabas diciendo recién, si yo lo llevo al hogar, ponerle a una madre, la madre es la que media, la que trata de poner paz, la que trata de comprender los dos lados, la que entiende que el conflicto se puede superar con un diálogo y poniendo sobre la mesa las diferencias. ¿Querés hablar un poco sobre eso, sobre el liderazgo femenino? A mí, yo hace unos años fui a ver un unipersonal que hacía acá Miguel Ángel Rodríguez, no sé si vos lo viste, Jack, que se llamaba El Cavernícola, donde él hablaba un monólogo de hora y pico sobre la diferencia entre la mujer y el hombre en la época de las cavernas. Y hablaba de la mujer como la que va con la canastita recolectando todo lo que ve lo mete en la canasta y el hombre va a cazar. Y hacía en un momento como imitaba una situación dentro de un auto en el que se pierden por la calle y que el hombre quiere seguir derecho y la mujer quiere bajar la ventana para preguntar a ver quién los puede ayudar. Entonces, a mí me pareció espectacular eso porque es el típico diálogo cuando te perdés. El hombre te dice, callate, que vamos a salir solos, y vos decís, espera, preguntemos porque vamos a llegar. ¿Querés contarnos un poco? Bueno, ahora que estabas contando esta anécdota, Rosario, me venía a la memoria ese libro, acá en España se llama ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no saben leer un mapa? Que de alguna manera conecta claramente con el concepto del cavernícola de la época tribal, ¿no? En la cual el hombre va a cazar, con lo cual se orienta hacia el cazar y no tiene por qué escuchar absolutamente nada, ¿no? De lo que pasa. En cambio, la mujer que se queda en la tribu cocinando, educando, recolectando, gestionando conflictos, resolviendo problemas, haciendo network, tiene ese concepto que yo le llamo liderazgo 360, que es exactamente el concepto de liderazgo femenino. Por eso comentábamos que no es un tema de ser mujer o hombre, es un tema de que probablemente demasiadas mujeres en el pasado y todavía en el presente han liderado masculinamente, porque si no, no han sido capaces de hacerse una posición en el machismo de las organizaciones, ¿no? Pero hoy en día me da igual que sea un hombre o una mujer, va a tener que liderar en ese concepto de liderazgo 360 grados, porque si no es imposible conseguir los resultados si al mismo tiempo no gestionas todo ese concepto de alrededor, ¿no? Y por eso cuando hablábamos de fosforescencia, yo planteaba algunos ejemplos claros en estos momentos de pandemia, donde y exponía, no sé si vale la pena volver a repetirlo, ¿no? Que de los 194 países que somos en el mundo, tan solo 10 están liderados por mujeres. Es
decir, menos de un 5% de los países. Pero se ha estudiado mucho y se ha visto que de todos los países que están gestionando bien la pandemia, hay 12 que lo están haciendo francamente bien. Pues de esos 12, 7 están liderados por mujeres. Es decir, el 60% de los países mejor gestionados en la pandemia están liderados por mujeres. Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega. Y se ha llegado al análisis de que, obviamente, hay tres componentes que estas mujeres están haciendo bien para solventar la pandemia. Uno, rapidez en la toma de decisión. Con lo cual, cuidado, que también es masculino, también es femenino. Rapidez en la toma de decisión. 2, algo que no es masculino, comunicación altamente empática. Comunicación altamente empática con la ciudadanía, con su gobierno, con la oposición. Perdonad, en este momento nadie se pelea por un voto, nos estamos peleando por ir todos en una. Y tercer concepto, decisiones altamente disruptivas, ¿no? Esos 3 conceptos son 3 conceptos que han aplicado las mujeres que han gestionado bien en esos países. Esos 3 conceptos son altamente extrapolables a nuestra familia o altamente extrapolables a una compañía. Y eso no es de mujer o de hombre, es tener coherencia de responder a algo, pero con liderazgo 360. Esa es la idea de liderazgo femenino, ¿no? Jack, y vos hablaste la otra vez, siguiendo con este tema, vos hablaste de las emociones, que no hay emociones buenas ni emociones malas, sino que todas sirven para algo, ¿no? Las mujeres somos muy emocionales. O sea, ¿es mejor líder el que lidera con emoción o hay que poder...? Te diría, me había quedado medio mudo porque me quedé escuchando Norbert, me quedé escuchando estos datos que nos compartiste, estos datos, Norbert, que nos compartiste de la gestión de esta crisis en el mundo y las mujeres. Había leído un poquito, no profundicé, no lo tenía tan consciente, pero mientras te iba escuchando, de repente me acordé de Silvia, que fue una jefa que yo tuve cuando tenía 20 años. ¿Cómo la recuerdo? La recuerdo como sensible, intuitiva y muy incondicional. Dura con los desafíos hacia mí, pero muy comprensiva. Las veces que yo me equivoqué, me dijo de frente, muy asertivamente, que yo me había equivocado, pero enseguida me dijo, pero esto no es nada, esto no es nada, esto es un pequeño obstáculo en el camino que te va a ayudar a crecer. Después tuve, a lo largo de mi carrera, otros contactos con mujeres líderes que en realidad ejercieron el liderazgo con mucho machismo. Se convirtieron como en el masculino más duro, porque al no ser auténticas encima, se alejaron de su esencia femenina, hicieron como una burla, como una caricatura. Entonces se pusieron malas, y golpeaban las mesas y pegaban gritos muy fuertes. Y uno las miraba y decía, no te queda bien eso. Y entonces me parece extraordinario este camino de descubrir, de abrirnos a esas competencias que recién marcaste, Norbert, que están históricamente asociadas al hombre, pero que mujeres maduras y que han hecho un camino de desarrollo las pueden adoptar y las pueden ejercer de ese modo 360, ¿no? Por supuesto, Rosario, a tu pregunta, está instalada la idea de que las mujeres son más emocionales y los hombres más racionales. Yo estoy casado hace 26 años con una mujer y tenemos invertido el tema. Por ejemplo, cuando vamos por la ruta, ella lleva el mapa. Me muestra el mapa. Pero vos, Jack, no sos de... Claro, ¿sabés que me muestra el mapa y yo digo, no lo entiendo. Así que lo que recién comentaste también, Norbert, de eso, digo, uy, qué raro me siento en ese sentido. Pero es divertido lo que se da en nuestra propia pareja, que vamos conversando de eso durante el tiempo, y esto me ha ayudado a darme cuenta que la categorización polar era un error. Cuando mis amigos me dicen, ¿viste cómo son las mujeres? Yo digo, no vi cómo son. En casa la que mantiene la estabilidad, la cordura, la que no se emociona tanto con las cosas es la mamá. Y es eso. Entonces es como que ella podría tener una mirada más peculiar. Entonces, y cerrando con esta pregunta que me hiciste, Rosario, de las emociones, que yo comenté aquella vez, es porque también está instalado que hay emociones buenas y malas. Y yo pregunto siempre, ¿cuáles son las malas? Entonces me dicen, el miedo, la tristeza. Y yo digo, ¿el miedo es malo? ¿Estás seguro? Si vos vas por una calle oscura caminando a la noche y vienen 3 sombras
y tenés una leve sospecha de que te puede pasar algo, podés ser víctima de una inseguridad, y salís corriendo, ¿ese miedo te ayudó o no te ayudó? Y ahí las personas dicen, bueno, capaz fue un miedo exagerado, porque no había amenaza. Sí, puede ser, muchas veces pasa eso, por eso hay que gestionar la cantidad de miedo. Pero las emociones como la tristeza, la nostalgia, la melancolía, que han aparecido mucho en este tiempo, en esta cuarentena, también nos ayudan a conectarnos con lo importante, a volver a recordar, que es pasar por el corazón, que es conectarnos con las personas que extrañamos, que ya no están. Las emociones son el GPS fundamental para la especie humana, y hay de bienestar y de malestar, no buenas y malas. Algunas nos causan bienestar, otras nos causan malestar, pero todas son buenísimas, muy necesarias. Obviamente, lo importante es gestionarlas con la razón, para no desbordarnos todo el tiempo. Poner paños fríos, decimos. Claro. Sí, hay veces que lo logramos mejor que otras, ¿no? No, está buenísimo. Y hablando de esto, vos recién decías también que como algunas capacidades se pueden adquirir, ¿no? Un buen líder, tanto yo cuando hablo líder en todos los ámbitos, ¿sí? No solo en el empresarial, también como en la familia, en los grupos de amigos. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué rol juegan acá el ejemplo y los valores? Más allá de las capacidades adquiridas. Bueno, a ver, para mí el ejemplo comentábamos antes, ¿no? El tener un referente que te cuenta cosas y además es coherente con lo que te cuenta, es la mejor manera de seguirle, ¿no? Yo creo que una de las cosas que molesta más a las personas, a mí particularmente, es la incoherencia entre lo que me dices y lo que haces, ¿no? Entonces, yo creo que pierdes toda la credibilidad automáticamente, ¿no? Ahora, para mí el concepto de los valores es fundamental. Lo que sucede es que, claro, cada persona tenemos valores distintos, ¿no? Entonces, por eso en las organizaciones cada vez más se está trabajando sobre generar y trabajar bien sobre los valores que queremos incorporar en esa compañía, ¿no? Porque gente con idénticos valores sí que suma cuando trabaja diversamente, pero la gente diversa con valores antagónicos no suma. Entonces, yo creo que eso es fundamental en una organización, ¿no? ¿Qué valores queremos que nuestra gente tenga? Y sobre esos valores vamos a buscar gente diversa, gente distinta, ya sea en generacional, ya sea en cultural, pero los valores deben ser los mismos, porque sobre ahí es donde construimos, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentábamos antes, comentaba Jacques, ¿no? El tema de las emociones. Estoy 100% de acuerdo con él, porque no hay ni buenas ni malas, hay las que te incomodan o las que te funcionan bien, ¿no? Ahora, para liderar, son necesarias. Es que creo que si un líder no gestiona con emociones, está perdido. Ahora, yo leí una vez en un libro de las 8 claves del liderazgo del monje que vendió su Ferrari. El autor decía, dirige con la mente, lidera con el corazón. Claro. Yo creo que ahí tenemos lo que probablemente estaría la mente, era lo que le planteaba la razón, hablaba Jacques, ¿no? Porque un directivo que tan solo gestione emocionalmente, pero que no ennorte a las personas, no va a funcionar. Igual que un líder que solo ennorte, pero que no comprometa con el corazón tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que ambos órganos deben de ir al unísono. Por eso antes, cuando comentábamos esas gerentes de países que lo han gestionado bien, no solamente hay parte emocional, también hay una parte de raciocinio, en rapidez en la toma de decisión y decisiones disruptivas, ¿no? Pero para mí los valores son fundamentales y obviamente el liderazgo solamente se puede vivir cuando hay alguien auténtico delante, ¿no? Porque para mí eso es importante. Yo no sé si estarás de acuerdo, Jacques, pero en las capacitaciones yo siempre planteo que obviamente uno puede mejorar para ser un buen líder. Ahora, creo que hace falta una madera de líder, ¿eh? O sea, yo creo que de donde no hay no se puede sacar, ¿eh? Yo creo que podemos generar un buen gestor, claro, pero no sé si un buen líder. Ahora, el líder sí que puede mejorar sus competencias cada vez más, porque cada vez las competencias que requerimos para este mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, son distintas. Entonces, yo siempre digo, aprendamos cosas nuevas y desaprendamos muchas del pasado, pero no intentemos dejar de ser quien somos. Yo creo que cuando uno intenta no ser auténtico, se nota. Y esto lo ves en las capacitaciones. Hay gente que llega al día siguiente de una capacitación y empieza a preguntarle a la gente por la familia. Pero perdona, si la gente ya sabe que tú te importa 3 pitos la familia de los demás. O sea, sé auténtico, ¿no? Entonces no quieras ser lo que no eres, ¿no?
Sí, y Norbert, ahí me disparás esta idea con el tema de los valores, que vos planteás, Rode, los valores. A ver, en todas las organizaciones, si vos te metés en la web, Sí. vas a la sala. Pasa lo mismo que nuestro principal capital son las personas, Sí, ¿no? sí. Claro, entonces ¿y cuáles son los valores? Y los valores que queda bien poner en un cuadro. Respeto, Claro, verdad, claro. colaboración. Claro. Ahora bien, cuando yo voy a una empresa y dicen, acá somos honestos, Sí. entonces digo, a ver, hablemos de la honestidad. Entonces, la verdad, acá nos decimos la verdad. Y yo digo, bueno, salvo, pongamos como ejemplo que una persona va a trabajar en un transporte público, en un tren, y un día se queda dormido. Se queda dormido, pierde su tren en el horario habitual y llega tarde a la oficina. Y entonces el jefe le pregunta, ¿qué ha ocurrido? Y entonces dice, no, Me dormí. lo que pasa es que mi hijo anoche a las 3 de la mañana abrió el refrigerador, se le cayó una botella de vidrio y tuvimos que ir al hospital y estuve toda la noche sin dormir. Y entonces el jefe dice, uy, qué macana, ¿está bien? Sí, está bien. Bueno, tranquilo. Esa persona dijo una mentira, o sea que falló al cuadrito de los valores, lo traicionó. ¿Y por qué lo hizo? Y capaz porque tenía miedo del castigo del jefe, o tenía miedo de que el jefe no lo castigue en ese momento, pero un día en una reunión de validación sobre la capacidad de esa persona diga, no, no lo veo para gerente porque es muy inconstante y es muy impuntual. Entonces yo creo, lo que diría es lo siguiente, para mí los valores más profundos se pueden vivir solamente si hemos perdido todo el miedo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a perder el dinero, el miedo a perder el estatus, el miedo a perder el prestigio. Y obviamente el trabajo de perder el miedo es un camino largo y bastante profundo, en donde uno tiene que leer libros, como el que mencionaba recién Norbert, del monje, de la Ferrari, y tiene que caminar por la playa solo, y tiene que pensar en quién es y en qué tan auténtico, y retomo esa palabra que acabas de decir recién, también Norbert, de la autenticidad. Es re difícil el camino. Por eso, una vez un vicepresidente de Recursos Humanos de una compañía me dijo, bueno, ya hicimos todas las capacitaciones que tenías para ofrecernos, hicimos esto, ¿qué más podemos hacer? Y yo le contesté esta idea. Y creo que todas las personas que trabajan acá deberían hacer su propio camino de crecimiento hacia la libertad, la conciencia y en el fondo un camino de sanación y terapéutico. Porque a mí no me preocupa que alguien sea obsesivo y autoexigente. A mí me preocupa que alguien sea obsesivo y autoexigente y no lo sepa. Si lo sabe, no hay problema. De hecho, la exigencia o la obsesividad son motores para lograr grandes cosas en la vida. Que haya directivos con este perfil está bien, pero si no lo saben, puede que arrasen con sus equipos, justificándose en yo soy tan exigente con los demás como soy conmigo mismo. Es una justificación que seguro Norbert escuchó 1000 veces. ¿Y Las quién no personas, la escuchó? sí, la has escuchado y bueno, ahí entonces es el camino, es el liderazgo personal para poder liderar a otros y a una organización. O así lo estoy pensando en este momento. Claro, Jack, fíjate que justo cuando conectamos unos minutos antes, hablábamos del confinamiento, de todo esto, y un poquito reflexionábamos sobre, yo siempre digo que ni todo lo bueno es tan bueno, ni todo lo malo es tan malo, ¿no? Y de una situación como esta hay que sacar mucho aprendizaje, ¿no? Y yo creo que el principal aprendizaje que podemos sacar es que nos estamos reencontrando a nosotros mismos. O sea, tenemos tiempo para pensar en nosotros, tenemos tiempo para estar solos en algún momento determinado, tenemos tiempo para darnos cuenta que al final lo que tú decías, ¿no? Que vivir no deja de ser más que aprender a perder lo que ganaste, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas estamos perdiendo de las que habíamos ganado materiales? Pero eso nos hace crecer, ¿no? Entonces, yo creo que encontrarte con el espejo, y ya sé que decir que bienaventurado sea es muy malo porque ha fallecido gente, amiga nuestra, tenemos gente, pero que hay que encontrarle la parte positiva a esto y que esto nos va a hacer crecer como individuos, pero ya no digo como empresas, que no voy a decir me importa poco, ¿no? Pero como individuos, quien no está aprovechando
estos días de confinamiento que estáis pasando, ya no es cuarentena, son 3 cuarentenas al mismo tiempo, ¿no? Porque cuarentenas de 40 días, con lo cual son 4 cuarentenas ya. Entonces, día 160 vamos, yo los llevo contados. Claro, entonces o sea, quien esto no lo esté aprovechando y lo esté sufriendo solo, de verdad es que está perdiendo un regalo que el coronavirus le ha generado. O sea, es un gran momento de reencontrarse a uno mismo, ¿no? Y de ser humilde desde el punto de vista de pensar, yo que me creía el Dios de todo, ¡pam! Ahí estoy parado 40 días. Sí, Rochi, perdón que capaz ibas a preguntar algo, pero me acaba de devolver esto Norbert. Hace un par de días le dije a 2 personas algo prácticamente idéntico a lo que acaba de decir Norbert. Creo que usé las mismas palabras, prácticamente las mismas. Y uno de ellos, que es un gran amigo del alma de toda la vida, me dice, vos sos un idealista, sos un romántico, vos vivís en las nubes. Y yo lo escuché con mi copa de vino en la mano, rompimos un poquito la cuarentena, estábamos a distancia social, 2,5 metros, que es más de lo que se recomienda. Y yo le dije, sí, puede ser que sí. A esta altura de la vida siento que es una decisión ser así. Es decir, yo elijo, en este momento siento con conciencia que estoy eligiendo ser así, porque es difícil que alguien pesimista, negativo, desesperanzado o excesivamente realista tenga la posibilidad de cambiar a las personas, las sociedades, las empresas y el mundo. Creo que hay que partir de ahí. Después vemos cómo sintonizamos hacia abajo un poquito. Después vemos. Pero así es. parte de algo ideal, utópico creo que me dijo también, utópico. Entonces, no, sí, te puedo poner 10.000 adjetivos, seguro. No, y yo me sumo a lo que dijo tu amigo, porque el otro día en la charla que tuvimos hicimos una reunión virtual con nuestro equipo de comunicación con Jack, y Jack hablaba de una capacidad para disfrutar el presente, ¿no? Y manejar el tiempo, decía, ni exceso de pasado que nos lleva a la depresión, ni exceso de futuro que nos lleva a la ansiedad. ¿Te acordás, Jack? Que dijiste, a mí me pareció espectacular, y te quería preguntar eso, ¿no? Sobre las habilidades para adaptarse a eso que no podemos cambiar. Que más allá de que seas idealista o no, me parece que es la postura más sana para vivir lo que nos está tocando vivir. Bueno, obviamente ahí desde Stephen Covey, que te hablaba del círculo de preocupación y el círculo de influencia, Mafalda, que te dice que hay más problemólogos que solucionólogos. Sí. O sea, a mí hay una frase que me gustó mucho, que decía algo así como, ten la serenidad para aceptar lo que no puedes cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedes cambiar. Y sobre todo sabiduría para saber discernir una cosa de la otra, ¿no? Y yo creo que en este momento la mayoría de las personas está intentando cambiar lo que no puede cambiar. Y no está disfrutando del momento maravilloso que puede estar viviendo. Decíamos, más tiempo con tu familia, más tiempo sin viajar, más tiempo para los que vivimos en un entorno adecuado poder pasear. O sea, estamos lo que dice Pepe Mujica, ¿no? Pepe Mujica siempre dice que lo que compramos no lo compramos con dinero, sino que lo compramos con tiempo, ¿no? Y yo creo que en este momento, como tampoco podemos consumir tantísimo, estamos ganando muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que es un concepto fundamental lo que está sucediendo y a mí hay un señor que se llama, que dicen que es un español de las Islas Canarias, que dicen que es quien acompañó o llevó a Obama a la Casa Blanca en sus primeras elecciones. Se llama Juan Verde. Probablemente habréis escuchado, y si no, yo recomiendo ahí googlear, porque ahí Juan Verde sí que es importante, Norbert Monfort no valía la pena googlearlo, pero Juan Verde sí. Juan Verde, él en todas sus conferencias, que están todas en Google, siempre dice lo mismo. Dice, miren, en esta vida hay 2 tipos de personas. Una, los que lloran, y otra, los que venden pañuelos. Claro. Y esa es la realidad. Y afortunadamente tengo una gran noticia para la gente que esté escuchando este live. Hay demasiado llorón, con lo cual si te dedicas a vender pañuelos vas a lograr lo que quieras. Porque la gente llora y no vende pañuelos. La gente se preocupa y no se ocupa. Por lo tanto, bienaventurado que te sigan diciendo optimista, utópico, idealista. Fantástico, fantástico.
Porque si eres idealista y tienes un plan, lo lograrás. Si solo eres idealista, no. O sea, aquí yo creo que es importante recordar I Have a Dream, ¿no? De Martin Luther King. Él dijo I Have a Dream. Es utópico. Él no dijo I Have a Plan. Porque solo un plan no te lleva a ningún dream. Ahora, cuidado, que un dream sin un plan es imposible. Y un plan sin un dream es poco motivador. Por lo tanto, yo creo que va en esa línea todo. El otro día escuché una charla TED, que ahora no me sale el nombre, de una chica colombiana, que hablaba sobre tratar de cambiar el discurso de las que tenemos chicos en edad escolar. Yo tengo una chica chiquita, la mía menor tiene 7 años, o sea que en vez de estar todo el tiempo quejándonos, diciendo tengo que sentarme con ella a enseñarle, porque su alfabetización depende 100% de nosotros, cambiar esa frase por tengo la oportunidad de que mi hija aprenda de mí y que yo sea su herramienta y su motor para que ella alcance, porque los grandes se arreglan solos hoy. Y me encantó eso, porque realmente son ratos que estamos ella y yo solas y es, en vez de tengo que, tengo la oportunidad de, ¿no? Sí, claro, es que eso conecta con aquella frase tan maravillosa de liderazgo que dice que el liderazgo no es una oportunidad para lucirse, sino una oportunidad para servir. Claro. Con lo cual, y que al final una madre tiene que ser el principal líder y un padre para su hijo, ¿no? Porque tiene que estar sirviendo a sus hijos continuamente, ¿no? Y en Como dice la Madre Teresa. Claro, ahora yo ahí lo que quiero aportar provocativamente quizás es, porque es cierto, el concepto de la humildad, del servicio y del liderazgo. Y vieron que en este último tiempo se ha puesto muy fuerte el concepto de la empatía. Cuando uno le pregunta a alguien qué es la empatía, el 100% de los casos las personas responden ponerse en los zapatos del otro. O sea que la parte racional la entendemos, la explicación la entendemos. Ahora bien, qué difícil que es ponerse en el zapato del otro si no salgo de los míos. Para mí lo difícil no es tanto ponerse en los zapatos del otro como salir de los propios, porque mis zapatos son mi seguridad, son mi sostén, como también lo es mi ombligo. La persona que mira su ombligo todo el tiempo, de modo habitual, narcisista, obsesivo casi, es una persona que está buscando su propia seguridad, su propia certeza. Yo hace un ratito cuando les compartí esto de esta charla con amigos, creo que repetí el concepto de que muy conscientemente ahora digo, soy idealista, soy romántico, elijo serlo. Si alguien me pide un paréntesis, yo digo, entre paréntesis es, sé que tiene que haber un plan, sé que tengo que tener los pies sobre la tierra y que las cuentas van a seguir llegando y las quiero poder pagar. No las tengo que pagar, Rochi, aunque sí las tengo que pagar. Tengo y quiero, y lo elijo hacer, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que me sonó hace un ratito, Norbert, con esto tuyo de los que lloran y los que venden pañuelos, a mí me lleva a acentuar, me voy poniendo viejo y a medida que el pelo se me va poniendo blanco, algunas frases se van poniendo contundentes, me doy cuenta que queda menos tiempo para convencer a otros. Entonces ahí sí que no dialogo, ahí impongo, digo, y cada uno tome su decisión. Que cada uno tome su decisión. Coachear, Rochi contaba hace un rato que hemos trabajado con los grupos, coachear es hacer preguntas, es provocar, es escuchar para devolver, es resonar, pero al final del día, yo lo que quiero es que cada persona tome su decisión, porque si yo participo en la decisión del otro, como cuando me piden consejos, yo digo, no te voy a dar un consejo, porque después me vas a venir a recriminar a mí si las cosas salen mal. No, es tu decisión. Vos decidís si llorás, vos decidís si te quejás, vos decidís si vendés pañuelos. Y entonces ahí algunas personas te dicen, pero no es tan fácil. Y entonces ahí agarro y generalmente digo, no, ¿quién dijo que era fácil? Andate a recorrer la historia de los campos de concentración, andate a recorrer la historia de los aviones que se caen en las cordilleras, o de los mineros que quedan no sé cuántos días bajo tierra, o debe haber un montón de historias que se repiten en los cuentos, ¿no? Que hacemos en los cursos con Norbert. Y contamos historias para motivar y para que las personas reaccionen, pero en el fondo, para tocar alguna fibra en el fondo de la persona,
para que la persona reaccione. Norbert, ¿a vos te pasó algo muy extremo en la vida o algo muy extraordinario que merezca un libro con un único tema? No. Bueno, no. Lo que pasa es que la experiencia en la India me marcó muchísimo, ¿no? Y sobre todo, más que la experiencia en la India, que mi hijo me dijese, padre, escribamos un libro sobre la India, ¿no? Pero te pasan muchas cosas. Claro, ahora, algo relativamente ordinario, lo transformaron en algo extraordinario. Relativamente ordinario. Eso lo podría hacer alguien, viajar a un lugar lejano, desafiante, misterioso. Quedarse en eso, claro. Claro, dejarse atrapar por esa experiencia, dejarse entrar, y después que venga un hijo y te digo, escribamos un libro. Eso es lo extraordinario dentro del ordinario. Difícilmente nos caigamos de un avión. Difícilmente estemos en un campo de concentración. Quiero decir esta idea, que es que muchas veces buscamos que nos motiven aquellos que han vivido cosas extraordinarias. Por ejemplo, un accidente automovilístico y perder las dos piernas. Lo lamento mucho por las personas que les ha pasado eso y admiro y reconozco a los que de eso han convertido una historia de resiliencia y de superación. Pero la mayoría de las personas somos ordinarios, no nos ha pasado eso. Por eso generalmente una charla de un motivador, de algo extraordinario, el efecto dura un día. Tal cual. El efecto dura un día. Ahora, si uno agarra y dice, bueno, lo ordinario es que tengo que tratar de gestionar esta familia en 160 días, cocinando 320 veces para 6 personas, y que cada uno de los que estamos acá escuche a los otros y respete lo que el otro está sintiendo, ahí está el libro, ahí está el libro. Es la pregunta que vos nos hiciste de cómo se encuentra el sentido de lo que la vida te pone a vivir, digamos, en el día a día sin tener que atravesar situaciones extremas. Es así, claro. Es así. Claro, para mí la maravilla es que Norbert haya escuchado a su hijo. Eso es para mí. Claro. Porque Norbert podría no haberlo escuchado. Le podría haber dicho, hijo, pavadas no. Pero cuando el hijo, a quien no conozco tampoco, pero voy a conocer algún día, le dijo eso, Norbert se sintió el papá más importante del mundo. Y le dijo, claro que sí. Y además, qué honor que me lo pidas, hijo. Hagámoslo juntos. Después, obviamente, podría hablar con el hijo y él me puede decir, no, vos sabés lo que es mi viejo. Si yo no le pedía eso, me obligaba. Y qué bueno, pero no capaz de decir sí. No, pero fíjate, si me permites, Rosario, porque al final yo creo que hay pocas cosas que nos fascinen más a los padres que hablar de nuestros hijos, ¿no? Por lo menos a mí se me llena la boca y me brillan los ojos cuando hablo de Ricard y Andrea, ¿no? Pero concretamente, ahora que estabas hablando de lo que pasó con mi hijo, lo quisiera vincular durante 2 minutos, si me permites, Rosario, con el concepto de los valores de antes que hablábamos que eran tan importantes, ¿no? Yo hace muchos años ya creé con 2 amigos míos una consultoría que nos funcionaba maravillosamente, pero que yo notaba que, es más, no solo notaba, sino tuve 3 accidentes de auto mientras yo iba de la oficina a mi casa, que vivo a 40 kilómetros. Y el accidente era, probablemente tú lo podrás valorar mucho mejor, Jack, que yo, se me quedaba el cerebro en blanco, se me desconectaba el cerebro, perdía la conciencia y me despertaba, no sé si al cabo de 1 minuto, 3 o 2, en medio de la autopista, allí. Entonces, afortunadamente, levantaba el pie del acelerador en lugar de acelerar. Bueno, entonces, yo estaba somatizando algo, ¿eh? Y lo que somatizaba es que no teníamos los mismos valores, y no digo ni unos mejores que otros, los socios. O sea, teníamos valores que nos generaban muchas tensiones de ADN. Entonces, yo recuerdo que un buen día, yendo a ver un partido de fútbol en Bilbao, que somos del Athletic Club de Bilbao, el día que se cerraba el campo, mi hijo y yo íbamos en el auto, y era un 5 de junio, yo le dije a mi hijo, Ricard, este año todavía no me has dicho de venir a hacer las prácticas a la empresa. Y me mira y me dice, padre, ¿por qué me dices que yo vaya a la empresa a hacer prácticas si tú no vas a gusto a tu empresa? Claro, eso fue lo que yo necesitaba para llegar el día 20 que teníamos reunión de socios y decir, lo siento mucho, yo vendo mi parte de las acciones, ¿no? Y mi hijo me dijo, papá, ¿por qué no hacemos tú y yo
lo mismo que haces tú en esta empresa y creemos una empresa y somos socios. Y desde entonces somos socios, ¿no? Con lo cual, yo escucho mucho a mi hijo y a mi hija muchísimo, que es la que me aterriza continuamente con la raciocinio y tal. Yo les escucho mucho porque me han ayudado muchísimo a ser quien soy, ¿no? Mi mujer ni cuento ya, ¿no? Pero por eso, porque yo creo que a veces la gente pedimos que se nos escuche, pero para que te escuchen tienes que haber generado también la lealtad de que vale la pena escucharme, ¿no? Hay mucha gente que, como tú muy bien decías antes, dice una cosa y hace otra, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con alguien que cada vez que te dice algo es un máster, piensas, guau, vale la pena escucharlos, ¿no? Por eso yo escucho mucho a mis hijos, más de lo que ellos se creen. Espectacular. Bueno, chicos, nos quedan re pocos minutos porque yo quiero que cumplamos la hora. Así que para cerrar les voy a pedir un mensaje. Sí, pero bueno, así lo podemos subir entero y no tenemos que andar cortando. Vale. A ver, voy a tratar de juntar como dos preguntas en una para poder dejar un mensaje y que ustedes puedan cerrar cada uno a su manera, ¿no? A ver, dijimos que somos artífices, ustedes dicen que somos artífices de nuestros estados de ánimo y vos, Norbert, en el vivo, que compartimos, cerraste con una frase de Borges, ¿no? Dijiste que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que nosotros vamos a hacer que pase, ¿no? Entonces, en realidad mi pregunta es un poco qué mensaje dejan a nivel personal, a nivel empresarial, de esta situación en la que estamos todos viviendo, pero no solo a nivel empresa, ¿sí? Sino también con los amigos, con la familia. A ver, es complicado dar mensajes y más cuando no puedes citar a Borges, ¿no? Porque ya lo cité. Pero yo creo ha habido algo muy interesante, como todo lo que planteaba Jacques, que era cuando hablaba del concepto de los valores que tan solo pueden existir cuando no tienes miedo, ¿no? Yo creo que ese concepto es importantísimo porque yo creo que hay demasiadas personas que están en un lugar de trabajo que no tienen que estar o no quieren estar, ¿no? Es imposible tener una vida buena si no tienes una vida con sentido. O sea, yo creo que si no hay sentido a tu vida es imposible que la vivas bien, ¿no? Pero también es muy difícil que tengas una vida buena sin un trabajo con sentido. Entonces, yo creo que de verdad, y sé que hay muchísimas hipotecas que pagar, muchísimos colegios que pagar, y esto es muy duro decirlo, ¿no? Pero yo animo muchísimo a muchas personas que no estén esperando el día de su jubilación para vivir bien. Es muy triste estar continuamente yendo a trabajar, como decía Jacques al principio, arrastrando los pies o pensando el domingo, qué asco mañana levantarme, ¿no? Yo intentaría, de verdad, yo lo que diría es, seamos valientes. Y sé que es muy fácil desde una posición, como decía antes Jacques, donde tenemos ya la vida más acomodada, ¿eh? Sé que lo que yo estoy diciendo puede parecer como muy demagogo, pero me parece que realmente hemos de hacer lo posible para tener una vida bonita, buena y una vida con sentido, ¿no? Decía un chico, Daniel, que seguramente lo conoceréis, que tiene una charla de qué es la riqueza, qué es la pobreza. Yo recuerdo que Daniel decía una frase que era algo así como, más allá de tu riqueza o tu pobreza económica, nunca tengas una vida pobre. Entonces, ¿Daniel Cerezo? Exacto, Daniel Cerezo. Y entonces me parece un tipo fantástico con el que tuve la fortuna de hablar cuando estuve en Buenos Aires, porque me gustó tanto su conferencia que contacté. Gerencia de felicidad. Exacto. Entonces, es espectacular. Entonces, yo creo que va por ahí el concepto, ¿no? Y que de alguna manera, y cierro si me permites, y eso lo llevaría a la familia y a las empresas, ¿no? También, antes planteabas si un líder puede cambiar una organización, ¿no? Yo creo que lo que debemos de intentar cada uno poniendo nuestro pequeño granito de arena es no solamente querer trabajar en la mejor empresa del mundo, sino en la mejor empresa para el mundo, ¿no? Yo creo que no nos tenemos que conformar con una gran solo multinacional que gana muchos éxitos, pero no aporta valor, sino que hemos de querer poner nuestro pequeño granito para cambiar el mundo, ¿no? Y obviamente lo podemos hacer. Cada uno de nosotros cambia el pequeño mundo que tiene a su alrededor, por lo menos su pequeña parcela. Sin duda. Jacques, gracias, Norbert. Gracias a ti, Rosario. Gracias, Norbert. Obviamente, cuando a uno le toca hablar segundo, se queda resonando, o a mí me pasa por lo menos, me quedan resonando tus palabras, Norbert, y
y distintas puntas para seguir pensando y sintiendo. Y de hecho fuiste usando algunas ideas que dije, uy, yo la hubiera dicho también. Hubiera retomado la del miedo, hubiera hablado del sentido. Pero entonces ahora, como eso ya fue dicho, pienso en algo que dijiste hace un rato, Rosario, que es esto de, primero aclarar que cuando yo dije esto del pasado, exceso de pasado y exceso de futuro, ansiedad y depresión, se la robé a alguien. En realidad nosotros con Norbert somos grandes ladrones de ideas de otros. No, ladrones no, están recitando, está bien. Lo que tiene de bueno es que ellos a su vez se la robaron a otros. Y ellos a su vez se la robaron a otros. Vieron que uno a veces encuentra una frase linda, o por lo menos yo lo hago, pongo en Google para ver quién la dijo, y de repente aparecen personas célebres. Y tú de repente la dijo la Madre Teresa, Martin Luther King y Lionel Messi, por ejemplo, o Rafael Nadal. Entonces es como que poniéndole un nombre importante, la gente le da crédito, aunque lo que se diga sea lo más sencillito que se viene repitiendo desde que el hombre es hombre. Es como que yo lo que quisiera dejar como reflexión medio final es, al final, ¿de qué estamos hechos? Todos de lo mismo. La humildad, que viene de humus, que es la tierra de la que venimos, y la tierra a la que volveremos. Nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que está puesto en algún lado. Buscamos en internet si está nuestra fecha, y no está. Entonces, Afortunadamente. Afortunadamente no está. Gracias. Vivimos preocupados por el futuro y con ansiedad y con angustia. Y si miramos para atrás, extrañamos, rememoramos las cosas que ya no están, extrañamos personas, espacios, escenas, playas y montañas. El aquí y el ahora, a mí me lo enseñó un terapeuta que me acompañó durante 10 años de su vida, entre sus 70 y sus 80. O sea, puedo agradecerle a la vida que un hombre en toda su década de 70 me recibía en su consultorio una vez cada 15 días. Y entonces, yo tirándole mis rollos, que siempre eran los mismos en realidad, no entiendo cómo no se cansaba de escucharme, y un día me frena y me dice, cuando tomes un té, toma el té. Cuando vayas al baño, anda al baño. En aquel momento me sugirió también que dejara el celular afuera del baño. Algo que en ese momento no era un hábito tan malo como tengo ahora, que lo llevo a todos lados. Entonces yo creo que de esta, y cómo salir, para salir mejores y más desarrollados y más crecidos, más presente, más aquí y más ahora, con una mirada de gratitud, de conexión, de alegría, de conexión con lo que tenemos, no con lo que falta. Siempre va a faltar. Y podremos llorar lo que falta y quejarnos. Siempre. Pero siempre hay mucho también. Y es un tema de elección de mirada. Uno decide dónde mira ahí. Y todos tenemos ese poder. Que nadie nos convenza de que estamos determinados a no poder tener una mejor vida de la que tenemos. No estamos determinados. Estamos condicionados por algunas cositas que tenemos que trabajar para despejar. Nuestros padres, la religión, las iglesias, los clubes, los fanatismos de fútbol, el barrio donde vivíamos. Todo eso nos condiciona un poquito, pero nada nos determina. En un campo de concentración, hablando del sentido, en un campo de concentración, y ya los tres sabemos de qué estamos hablando, alguien tomó la elección de escribir una obra mirando a personas que elegían salir vivos de ahí, cuando había otros que también elegían dejar de vivir ahí. Gracias, Jack. Gracias, espectacular. Espectacular. Bueno, gracias a los dos. La verdad que gracias, un lujo esta charla. Desde Irico y desde Tigris les queremos dar las gracias por haber dedicado este rato. Sabemos que están los dos súper ocupados, así que, bueno, gracias. Un honor. Gracias, Rochi. Gracias a ustedes dos también. Gracias.